Vamos a cambiar de paradigma directamente y en vez de hacer un podcast enfocado a una serie de características o trucos, os animo a pensar de manera distinta esta vez. Y es que cada cosa que estemos haciendo, tema, supuesto, programación, hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué te van a recordar? Y para eso vamos a extrapolarlo a nuestra sociedad, a nuestros compañeros, a nuestros amigos o incluso a nosotros mismos si dejamos huella. Cuando estamos en un evento que hay mucha gente, podemos pensar quiénes son los que marcan la diferencia en el sentido que más se habla de ellos, por qué se les recuerda. Y en función de eso, de por qué se les recuerda, hemos de pensar que en la oposición no podemos actuar como podemos llegar a actuar en nuestra vida real, en nuestra realidad. Es decir, me explico. No podemos pasar la oposición sin pena ni gloria para que no nos recuerden y para simplemente cubrir el cupo, sino que en cada parte que hagamos hemos de tener muy en cuenta por qué nos van a recordar. Nos vamos a enfrentar a un tribunal que quizá tenga entre 60 y 120 opositores, que muchos caigan en las mismas cosas. Tema a nivel conceptual bien, caso práctico con propuestas bien, programación bien. Van a escuchar muchas cosas que están bien, pero ¿quiénes van a ser aquellos que van a ser recordados? Es lo complicado de la oposición. Lo complicado de la oposición no es hacer un tema bien, ni hacer un supuesto bien, ni una programación bien, sino distanciarse del resto, jugar con la subjetividad que nos muestra la oposición y vender algo para que nos recuerden y sobre todo se diferencie de todo aquello que van a entregar. Yo recuerdo que el día del tema, en mi caso se leía y bueno, 15 personas, era el número 16 o 17 de ese día que leía el tema y prácticamente todos eligieron el mismo tema que yo porque era un tema así más que daba más pie a poner cosas. Y claro, yo era como de los últimos y o vendía algo distinto o imaginaros la cantidad de veces que habrían escuchado los mismos conceptos, las mismas clasificaciones, los mismos autores, introducciones tipo que cogemos de internet, conclusiones que cogemos de internet, los típicos libros, las típicas cosas. Imaginaros, en este caso, tras 15 lecturas del mismo tema, hubiera pasado sin pena ni gloria. Y quizá hubiera aprobado el tema, pero como tienen que hacer un corte y solo pueden pasar X alumnos a la siguiente fase, me podría haber quedado con el camino. Pero es que yo lo vi muy claro. Yo tuve la ventaja de que viví una oposición previa con mi novia, en la que yo no oposité, pero sí que vi un poco lo que se demandaba y en ese sentido cogí perspectiva y yo gasté mucho tiempo, sobre todo al principio, en vez de estudiar en construir buenos temas y más de buenos temas, o sea, más allá de buenos temas, recursos potentes para cada tema y para cada propuesta y bloque de contenido que me pudiera salir. Y también los criterios de evaluación de mi asignatura, un poco tener en cuenta cómo llegar a ellos. Os animo en este sentido a preguntar cada cosa que hagamos en función de la oposición, tener esa visión de por qué me van a recordar. ¿Qué es lo que voy a aportar distinto a la media? En este epígrafe, ¿por qué me van a recordar? No podemos extrapolar lo que hacemos en nuestra vida diaria, que en muchas ocasiones vamos al trabajo y mira, ni que me recuerden, voy a hacer mi trabajo y ya está. Que tampoco es una filosofía, pero bueno, yo lo respeto, muchos lo hacemos, yo en ocasiones lo hago y a veces es inevitable vivir un poco en piloto automático. Pero es que este piloto automático en la oposición es un 3, es un 4 y es no aprobar. Por ello hemos de dejar huella, y dejar huella quiere decir que cuando acabes el tema has de pensar, ¿por qué me van a recordar? ¿Qué elemento diferenciador he mostrado
que de 1000 opositores o de X opositores, sé que la inmensa mayoría no va a decir. O, esto es muy complicado, no va a decir, más allá es pensar un poco fuera de la caja, qué puedo aportar yo respecto al maestro. Igual no todo el mundo cuestiona la legislación, igual no todo el mundo mete citas y las enlaza con lo que voy a decir del tema, igual no todo el mundo hace preguntas retóricas que un poco se atreva a crear ese nexo con el tribunal. Son una serie de cosas que si logramos hacer el tema más digerible, pues nos vamos a ir distanciando. Igual con una cosa no, pero con varias es posible que sí. Una metodología novedosa, un proyecto interdisciplinar que de repente le rompe la cabeza al tribunal. Dice, ostras, este es de tal asignatura, pero él comanda un proyecto, tiene ideas, es un chico o una chica que muestra que se actualiza y esa formación permanente la lleva también al aula. O es una persona que, mira, aboga por el aprendizaje-servicio, aboga por tener a niños comprometidos con la sociedad que les rodea. A ver, en definitiva, pues es mostrar un poquito, un pasito más adelante. Hay puntos de definiciones, puntos de clasificaciones, cómo me puedo, digamos, irme un poco fuera de todo lo que el mundo hace, quizá haciendo una reflexión personal, quizá cogiendo una serie de conceptos y realizar yo mi propia conceptualización, clasificaciones que tú puedes analizar y decir, mira, yo tengo esta clasificación porque sé que me funciona, hago esto fuera, esto dentro y esto mixto. Los autores pensaron como nosotros en su día, se atrevieron y han creado escuela. ¿Por qué nosotros no vamos en función de esa idea e intentamos crear escuela en cada uno de los puntos? ¿Por qué en un tema histórico no jugamos con acercar esa historia a los alumnos de una manera divertida, gamificada, con metodologías novedosas? Es pensar donde no piensa la gente. La gente ve un tema y dice, yo hago este tema y ya está. He hecho todos los conceptos, he puesto muchos autores, pero es que una oposición, como sabéis, es ir un pasito más allá. Y bueno, en el supuesto práctico es lo mismo. Me tengo que preguntar, ¿ha calado mi propuesta? ¿Ha sido lo suficientemente práctica? Cuidado con esto en el supuesto. Que esto lo hablamos también cuando tratamos el podcast del miedo al supuesto. Supuesto práctico ha de ser práctico, ha de contestar lo que se nos pida. Y en función de esto, preguntarme también, ¿he innovado? ¿He usado la inclusión desde un paradigma de convivencia? Es decir, que no se señale al niño diferente que tiene capacidades distintas, sino que se abogue por aquello que sí puede hacer y que una actividad le he adaptado sin distanciarlo del resto, porque eso es la inclusión. ¿Y cómo he motivado a mis alumnos? Porque igual me promueven desde el supuesto práctico una propuesta a llevar a cabo, una actividad a llevar a cabo, que la primera pregunta que me he de hacer como docente es, ¿esto va a motivar a mi alumnado? Y si no lo va a motivar, ¿cómo puedo hacer para que lo motive? Y quizá arrancar desde ahí, de cómo puedo hacer para captar al niño, para que cree esos hábitos, cómo puedo hacer para captar al niño para que haga X operación. Y la programación didáctica en la misma línea. Me tengo que preguntar, ¿he ensayado más de 10 veces? ¿Tengo en cuenta la comunicación no verbal para hacerle más sencilla la exposición al tribunal? En ocasiones se hace muy molesto una persona que se está continuamente moviendo o que está a la defensiva con los brazos cruzados o haciendo algún tic nervioso. Todo eso es necesario que ensayemos, nos veamos, nos grabemos y tengamos una segunda opinión. Y la comunicación no verbal, como digo, es fundamental. Y el tema de los silencios, de la dicción, de jugar con el entorno, con el contexto,
que no sea una exposición al uso e intentar interactuar un poco en la medida de lo posible con el tribunal, lanzando preguntas retóricas, reflexiones. Y en función de esto, llevo un hilo conductor, es decir, parto de un centro de interés o hago una programación clásica, porque haciendo una programación clásica es posible aprobar y es posible sacar plaza, porque igual tienes una metodología increíble que luego la vendes y quedas muy bien. Pero ya te digo que llevar hilo conductor o un centro de interés en el que vertebres toda la programación, pues te va a distanciar y cada vez lo hace más gente. La mayoría lo hace. Hay muchos temas trillados que siempre son los mismos. No sé, el otro día un opositor me dijo un tema que dije, madre mía, eso a nadie, yo creo que a nadie se le ha ocurrido hacer un centro de interés así y aprovechas tu localidad para acercar historia y cultura y me parece una idea que si la contextualizamos y digamos le metemos coherencia, creo que puede ser muy muy potente. Y eso es pensar fuera de la caja. Y eso es ofrecer cosas distintas. Gastar tiempo al principio en ofrecer cosas totalmente distintas. Pero no solo distintas, porque se pueden ofrecer auténticas locuras, sino distintas, realistas, que capten y saber comunicarlos. Saber comunicarlas, porque ha de llegar. No es simplemente hacer una gamificación. No es que mi programación tiene gamificación. Sí, pero ¿sabes explicarla? ¿La has llevado a cabo? Si no la has llevado a cabo, ¿qué debilidades puede tener? ¿Qué preguntas te pueden hacer? ¿Por qué es tan potente la gamificación? Hemos de justificarla. Hemos de crear esa necesidad para que tanto el tribunal como el alumnado tenga esa motivación por saber de qué va el tema. Repito, ¿por qué te van a recordar? O más directo, ¿te van a recordar? Porque como no pienses desde ya, ¿qué vas a hacer para que te recuerden? Sin hacer locuras, insisto. No tenemos que hablar de manera coloquial, porque nos van a recordar para mal. No tenemos que ponernos a fumar en la oposición, porque nos van a recordar pero para mal. Pero sí hemos de igual empezar el tema con una historia. O empezar el supuesto práctico con una reflexión trágica, por ejemplo, que te hizo cambiar el paradigma. O una reflexión bonita. O sea, simplemente digo que no hay que respetar siempre la estructura que todo el mundo hace, porque haciendo eso es posible que seamos fotocopias del opositor anterior o posterior que tengamos en la oposición. Pero insisto, hemos de pensar no solo en cubrir a nivel conceptual de contenidos, de legislación, todo lo que hagamos, sino la pregunta en cada cosa que estemos avanzando hacia el día de la oposición. Voy a acabar yo de leer el tema, voy a acabar yo de que me corrijan el supuesto o voy a entregar la programación y por qué me van a recordar. Esto ha sido todo. Hemos ahondado y divagado un poco en el sentido de que muchas cosas ya hemos hablado, pero quiero que lo interioricéis y quiero que seáis conscientes de qué es una oposición. Una oposición es esto, ir más allá de la media. Y si os ha ayudado, espero que me dejéis un me gusta, un corazoncito, depende de donde lo escuchéis. Y cualquier cosa, aquí estoy. Tengo preguntas pendientes para hacer un podcast y me gustaría, de verdad, sinceramente, que me dieseis feedback. Como digo muchas veces, esto se hace un poco solitario porque parece ser que solo hablas a la gente porque ves las estadísticas y luego ves que las han escuchado 100 personas o 80 o 70 y dices, bueno, pues mira, al menos de ahí alguien habrá sacado algo de provecho. Pero bueno, me podéis encontrar en instagram.com/preparadoredufis, más de 150 publicaciones sobre oposiciones, consejos, trucos, un montón de información y nos podemos comunicar por ahí. Y si queréis algo más en concreto, me podéis escribir cualquier duda también a preparadoreducacionfísica@gmail.com. Un saludo y espero que os guste.